Bueno, vamos a continuar con los temas. Antes de continuar con los guiones, trabajemos con un This call is now being ejemplo, un recorded. caso para que practiquen un poco de lo que hemos venido trabajando, por favor. Veamos este caso. Analicen ustedes, por favor. A ver quién me puede, quién puede decirnos y participa, por favor. Demos, ¿les parece 5 minutos? Realizan lo que hemos visto hasta acá. Hay que calcular la depuración, hay que ver la depuración de creatinina, hay que ver la tasa de filtración glomerular, calculen el índice albúmina-creatinina y analicen el urinanálisis y me dicen cómo lo clasifican antes de continuar, ¿sale? Por favor. Por favor, les encargo su micrófono, acuérdense. Sí pueden verlo, ¿verdad? ¿Pueden ver el caso? Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Ok, entonces analícenlo, por favor. Y vamos a ver quién quiere participar. Acuérdense que van a clasificar el uroanálisis así como lo hemos clasificado, hacia dónde lo van a clasificar y luego hacer todo el trayecto. Acuérdense que aquí tienen que darme un diagnóstico, ¿de acuerdo? Aquí tienen que dar un diagnóstico, el cálculo, fórmula de Cockcroft-Gold o de MDRD4, dependiendo del que vayan ustedes a utilizar. Calcular, perdón, medir por depuración de creatinina, nos dieron estos valores, van a utilizar estos, y la albuminuria, ¿de acuerdo? El índice albúmina-creatinina, para que me digan en qué está ese paciente, ¿de acuerdo? Les doy 5 minutos y lo trabajamos, por favor.
¿Cómo van? ¿Alguien quiere participar? Doc, ¿Qué les parece el uroanálisis? una pregunta nada más. Sí, te escucho. ¿Es sin fiebre o con fiebre? Aunque sí se escucha. No, si es pregunta si es con fiebre o sin fiebre. Sin Ok. fiebre. Es que menciona sí fiebre y sin otros. Ah, ¿Sí? sí, cierto. Ok, gracias. Sin. ¿Alguien más? ¿Cómo Doc, ven el disculpe, examen? ¿qué valor tiene el pH? Es que no lo alcanzo a ver. ¿El pH? Ah, es Ujú. que tiene un valor raro ahí. Es 6.5. Gracias, Doc. Lo vamos a corregir. 6.5. Es que no sé por qué si lo hago más grande, no me... Se sale de la diapositiva todo, no sé por qué. Por eso quedó así pequeñito. Tampoco no han terminado. Imagínense que estén dando una consulta. ¿Alguien quiere participar? A ver qué encontraron el ego primero. Nadie. Participen. Si no se me quitan las ganas de dar clases. Paso yo, Doc. Dale. Bueno, primero vemos que el ego no es infeccioso, no hay una infección. Vemos el estudio físico y nos marca que todo está bien, o sea, el amarillo es color, el color está bien, amarillo ámbar claro, color amoniacal y aspecto claro transparente. En el estudio químico el pH se encuentra bien, 6.5. La densidad urinaria también está bien. Y pues las proteínas nos encuentran con dos puntos, ¿no? Significa que hay proteinuria. Perdón, que hay orina. Hay proteínas, perdón. La glucosa, la glucosa, pues igual nos marca un asterisco, significa que pues hay glucosa.
Las cetonas negativas, bilirrubina igual negativo, hemoglobina negativo, nitritos negativos. Entonces no hay infección ni otra cosa aparente. Bueno, ya dentro del estudio sedimentario urinario encontramos eritrocitos 8 por campo, ¿no? ¿Verdad? Es que se ve muy chiquito. ¿Sí? Bueno, por lo que hay hematuria, aunque no es tan visible en el estudio físico. Como podemos, bueno, ahí dice que son 30% normales y 20 No, cremositos. 80, 80. 80. Es que parece 30. Bueno, 80 normales Este es 80. y 20 cremositos. Bueno, entonces está bien. Diríamos que no es glomerular. O sea que tiene una hematuria no glomerular. No glomerular, exacto. Eso es. Ujú. Ok. Bueno, es que ya eso cambió mi diagnóstico. Como había leído 30, yo ya había pensado que era glomerular. Y ya había pensado en otro diagnóstico. Bueno, entonces es una hematuria no glomerular, Ujú. leucocitos 7 por campo, cilindros negativos, cristales ninguno, células epiteliales se encuentra un asterisco, bacterias negativas y levaduras negativas. Bueno, entonces lo que a continuación pues saqué, si ¿Cómo tenía clasificas el uroanálisis? O sea, tienes que darle una clasificación siempre. ¿Qué eh, tipo de daño observas ahí? ¿Te acuerdas que son 5, dijimos? El normal, ajá, el glomerular, el túbulo intersticial, vascular, infeccioso. ¿Cómo le das? ¿Cómo lo clasificas? Acuérdate que hay que clasificarlo siempre antes. mm, a ver, es que como había leído mal eso ya me cambió todo. No, pero pues, si es no Pues glomerular, solo tiene proteinuria. entonces, ¿dónde está el problema? Podría ser en la barrera de filtrado glomerular. Exactamente, entonces es posible que tenga algún problema la barrera de filtración glomerular, ¿de acuerdo? Entonces es posible, tienes que ir hilando y tienes que ir viendo qué sucede con lo demás, ¿de acuerdo? Pero tú este uroanálisis piensas, este paciente tiene, es posible que tenga una alteración en la barrera de filtración glomerular, ¿sí? Y tiene una hematuria no glomerular, o sea, puede ser que haya algún otro tipo de proceso, pero la lesión está aquí. Puede ser que también la sangre, como contiene proteínas, esté dando un falso negativo, un falso positivo, perdón. ¿De acuerdo? Por eso también tienes que ver lo demás. ¿Sí me explico? Ahí es donde entra la experiencia que ustedes tienen que ir tomando. ¿Sí? La sangre contiene proteínas, ¿no? Entonces, si se está eliminando sangre que no es crenocito, es decir, que es sangre, entonces puede ser que por eso salga positiva las proteinurias. Pueden ser, ¿de acuerdo? Puede ser. Pero también tiene glucosuria. Si tiene glucosuria, entonces nos vamos ¿a dónde? A una paciente que niega patologías crónicas. No se supone que no es diabética, pero ya viste la glucosa. Siempre tienes que ir hilando esto sin patologías, pero tiene 199. ¿De acuerdo? En una determinación en ayuno. Acuérdate de los diagnósticos, cómo se hace el diagnóstico de diabetes. Lógicamente no se hace en una sola determinación, ¿de acuerdo? Pero si tiene glucosuria y tiene esto, es posible que el paciente tenga, ¿qué? Diabetes. No, Diabetes. 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 Puede ser que tenga diabetes la paciente y no se ha dado cuenta. Ok, entonces, analiza el resto de las cosas ahora, ¿sí? Analiza el resto. A ver, ¿qué más? ¿O alguien más quiere ayudarle? ¿O sigues tú? No sé. Pues no sé si gusta alguien más participar. Si no, sigo yo, no hay problema. Pues yo creo que hasta se están peleando por participar, ¿no? A ver, Bueno, síguele, continúo. Claro. Luego, pues,
por lo que hemos visto, me fui a clasificar el tipo bueno, como está sacando, bueno, tiene proteinuria, tendría que ver los niveles de albúmina y Esto. y de creatinina, perdón. Bueno, entonces me fui hasta abajo, exacto, en el índice albúmina creatinina, en orina, y pues ya hice el cálculo y me salió 618, por lo que tiene una macro albuminuria. Ok, entonces sí está tirando albúmina. Sí, Entonces sí es cierto que tiene proteinuria. sí, Entonces sí es cierto que hay una lesión en la barrera de filtración glomerular porque no debe eliminar albúmina. ¿Me sí. explico? Entonces, algo está alterando la barrera de filtración glomerular. Hay que buscar cuál es la causa. Pero ya identificaste que sí realmente es una albuminuria, es una macroalbuminuria. Es una macroalbuminuria en rango ¿qué? ¿Recuerdas que dijimos que eran nefróticos y no nefróticos? Sería nefrótico. No. ¿No? No. Es que no encontré la albúmina sérica. ¿Dónde está? No, la albúmina sérica no. Aquí estamos hablando de la albuminuria. Tu otro compañero que habló dijo que es una no nefrótica. Exactamente. 3.5 gramos. Exactamente, o 3.500 si quieres. Es porque tú dijiste que tiene un índice de albúmina de 600, algo así, comentaste, en miligramos. Entonces, si es en miligramos, acuérdate que la albuminuria nefrótica es arriba de 3.500 o más. Y la albuminuria no nefrótica es menos de 3.500, o sea, si pones un número, 3.499 para abajo. ¿Explico? Entonces, el paciente tiene una albuminuria no nefrótica, ¿de acuerdo? ¿Sí es claro? Entonces, ¿no es sérica, Doc? ¿O es No, es en orina? Es en orina, albuminuria. Había anotado mal. Albuminuria, ¿sale? Entonces, sí, efectivamente, este paciente, por el neuroanálisis y por el índice albúmina creatinina, tiene una lesión que es muy probable que algo esté afectando la barrera de filtración glomerular. Está dejando escapar la albúmina. Hay que buscar la causa. La causa más frecuente en estos pacientes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tiene esto y tiene esto, ¿sí? Entonces es posible que el paciente tenga una ¿Diabetes? Exacto, una diabetes, pero ¿cómo se llama la Nefropatía diabética. Nefropatía diabética, efectivamente. Entonces, es posible que el paciente tenga una nefropatía diabética. Las nefropatías diabéticas, el 90, algunos hablan entre 80 y 90% de las características es que produce una albuminuria, es decir, de hecho, la nefropatía se clasifica en nefropatía diabética albuminúrica y nefropatía diabética no albuminúrica, porque hay nefropatías diabéticas que no tienen albuminuria, pero que son nefropatías diabéticas. O sea, la misma diabetes está afectando al paciente. ¿Me explico? Es importante esa parte. Este paciente es muy probable que tenga una nefropatía diabética albuminúrica, porque está eliminando albúmina. 600 y tantos miligramos que les da es la albuminuria que se tiene, o índice albúmina creatinina por arriba de 600. Una macroalbuminuria en rango no nefrótico. ¿De acuerdo? Entonces, ya dijimos eso. Tiene nefropatía, pero no sabemos si tiene enfermedad, si tiene insuficiencia renal. Acuérdense que sí tiene una enfermedad renal. ¿Por qué tiene una enfermedad renal? Porque tira albúmina. Simplemente con tirar albúmina por arriba de los valores de la normalbuminuria, vamos a decir que un paciente tiene enfermedad renal crónica. Pero no sabemos, la enfermedad renal crónica se divide en aquellos pacientes que son suficientes renales, y los pacientes que están insuficientes renales. ¿De acuerdo? Insuficientes renales y suficientes renales. Entonces, ese es el siguiente paso, ¿de acuerdo? Ver qué tiene la citometría y hacer el cálculo
de la tasa de filtración glomerular, ya sea calculado por la creatinina sérica o medido por la depuración. Hay que hacerlo los dos para ver cuánto les da. ¿Cómo alguien más que pueda decirme cómo vio la biometría hemática, cómo la clasificó? Yo, doctor. A ver. En este caso, bueno, de acuerdo a la tabla de valores que nos dio, se clasificaría como una anemia microcítica normocrómica. Esto Anemia es, microcítica no, normocrómica. sí, Eso es. porque ¿Alguien más tiene el diagnóstico? ¿Alguien más opina lo mismo? ¿O hay alguna objeción en el diagnóstico que da su compañera? ¿Dijo normocítica o mítica? A ver, otra vez. microcítica normocrómica. O sea, micro Sí, y está bien. digamos, el último es normo. Microcítica Sí. normocrómica. ¿Están de acuerdo? Ajá. Sí, doctor. Los demás. Sí, doc. ¿Qué grado de anemia, doctor? Porque no me ha dicho el grado. Grado 1. Leve grado 1 según la OMS. Leve Grado grado 1, según la OMS, efectivamente. Microcítica normocrómica. Perfecto. Entonces ya hicimos un diagnóstico. Ese paciente también tiene anemia. Los pacientes con enfermedad renal crónica cursan con anemia, sobre todo aquellos que ya están en fase de insuficiencia. Fase de insuficiencia. Ahora, calculen la tasa de filtración glomerular en base a la creatinina. Calcúlenla, ya sea por fórmula de Gauss o pueden utilizar las dos y entren a internet y pongan mdrd.com y les va a aparecer la calculadora, que es la que da por Doctor, MDRD. Sí, te escucho. perdón. Disculpe, en este caso sería la de MDR, ¿no? Porque el paciente presenta obesidad. Por Grado eso 2. ese es un buen punto. Ya debieron haber calculado eso, porque les dije, paciente que tiene obesidad no es conveniente y eso quería que me puntualizaran. Efectivamente, doctor, y bravo, ¿verdad? Excelente. ¿Qué más? ¿Cómo lo hizo? ¿Ya lo hizo por MDRD? Sí, No. da 32 mililitros por 32. 32 mililitros minuto. Así se describe. Tiene 32 mililitros minuto. Ok. ¿A todos les da lo mismo? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, doc. Doctor. Eso es. Pues es la misma calculadora, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuánto les dio la depuración de creatinina? Acuérdense que lo tienen que ajustar. ¿Alguien más? A mí dio 5.14. ¿Perdón? Dio 5.14 en la depuración. 5.14. No sé si alguien le dio. A ver cómo les da. Acuérdense la fórmula de la depuración de creatinina, ¿no? Doctor, hay una duda sobre la fórmula, bueno, entre algunos compañeros, porque al final lo divide entre la superficie corporal, pero no sé si está bien dividirlo al final por la superficie corporal, antes se multiplica en la fórmula que nos pasó el día de ayer. Aquí tienes una forma. Perdón, aquí está. Sí. Acuérdate, es creatinina en orina
lo puedes multiplicar por el volumen minuto. Este te da el numerador y el denominador es la creatinina sérica o plasmática por el tiempo, dice. ¿De acuerdo? Y esta otra, que es creatinina en orina, entre la creatinina plasmática por el volumen, por la superficie corporal del paciente. Esa es la otra. Ah, bueno, sí, es que al final decía... Entonces, Es que esto tienes que hacerlo primero. ajá, y ya lo dividimos entre la superficie. O y así es. Ah, ok. Aquí acuérdate que es la superficie del paciente. Sigue la fórmula, despeja la fórmula. Correcto, gracias. Hay una fórmula que dice U por V entre P. Y ya lo ajustan a la superficie corporal. U, que es la creatinina urinaria, por B, que es el volumen urinario, entre P, que es la creatinina plasmática. ¿Me explico? También esa fórmula pueden usar. U por V entre P. Se lo pueden aprender así. U por V entre P. Disculpa, Alexis, ¿cuánto dijiste que te había dado lo de depuración de creatinina? 6 punto y tanto, algo así dijo. 5.14. No, me dio 5.8. Bueno, a mí me dio 5.8. Sí, sí, igual a mí. Yo tengo 5.8. 5.8. Ok. Hay que practicar, acuérdense. Entonces, ahora, aquí entra la experiencia, ¿de acuerdo? Porque hay ocasiones en las que la depuración de creatinina está mal realizada. ¿Por qué digo que está mal realizada? Porque en general, la creatinina urinaria, ¿sí?, está demasiado baja. ¿De acuerdo? Demasiado baja. Aquí es miligramos, no, son errores de dedo, es miligramos por decilitro. Demasiado baja. ¿De acuerdo? Por eso no concuerda la fórmula con la depuración. Por eso les repito, la depuración de creatinina varía mucho dependiente del volumen urinario y de la creatinina urinaria. Por eso tiene sesgos. Si no se recolecta bien, si no se hacen bien los procedimientos en laboratorio, no sé, por lo que ustedes gusten y manden. Hay ocasiones en las que el paciente dice, oiga, doctor, llevé como 5 litros de orina, pero nada más me recibió un botellón de 2 litros el de laboratorio. Entonces está mal, no va a estar bien. Entonces, por eso debemos, en cierta forma, analizar correctamente la depuración de creatinina, ver si realmente se siguió un protocolo adecuado para la recolección de la orina, siempre, indagar siempre, si no está contaminada. Por ejemplo, hay gente que lleva la depuración de creatinina, gente sobre todo adulta mayor, que en estos casos, al estar recolectando la orina, la contamina, deja caer papel sanitario, o lleva vellos púbicos, o cualquier situación que haya, ¿sí? Sucio el recipiente. Hay personas que la recolectan, dice, como no tengo para comprar una garrafa con agua, pues voy a lavar bien
un recipiente, una Coca-Cola, dicen, ¿no? Y entonces un frasco de Coca-Cola, que es la más común que encuentran, ¿verdad? Por todos lados. Entonces, o un botellón de refresco que encontró tirado en la calle, ¿verdad? Y como para variar, ¿verdad? Casi no tiramos la basura en la calle los mexicanos. Y entonces, pues está mal recolectada, está mal procesado eso. Entonces, aguas con esto. Siempre deben de tener. Por eso el MDRD es el que más se está utilizando ahorita para discernir y tamizar a los pacientes que realmente tienen ese problema. Por MDRD les dio 30. ¿Y qué dicen? 32. 32. Entonces, ese paciente o esta paciente tiene 32 mililitros realmente de tasa de filtración glomerular. Sé que esa paciente está en fase de insuficiencia. Todo paciente que tiene, escuchen bien y grábenselo y anótenlo, todo paciente que tiene 60 o más de tasa de filtración glomerular está con una enfermedad renal crónica, pero suficiente renal. Son suficientes renales. La clasificación es suficiencia renal. Pero aquellos pacientes que tienen de 59 para abajo están con una enfermedad renal crónica en fase ya de insuficiencia renal. Esta paciente tiene 30 y tantos que les dio y entonces está en fase de insuficiencia renal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le causó este proceso? Es posible que esa paciente sea diabética, no se dio cuenta, no se ha dado cuenta que es diabética hasta que llega con nosotros y eso es muy probable que ya le haya deteriorado el funcionamiento renal. ¿De acuerdo? En conclusión, ¿qué me apoya esto? ¿Qué le voy a pedir al paciente? Lo que me apoya la enfermedad renal es, primero, que está con proteinuria. Hay una lesión ahí, ¿de acuerdo? Que hay glucosuria, que tiene hiperglucemia. Es posible la diabetes, que tiene ya una anemia. La anemia es común en estos pacientes, ¿verdad? En estos pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica, sobre todo en aquellos que ya tienen fase de insuficiencia renal. Empiezan a tener anemia renal, anemia de origen renal, anemia asociada a enfermedad crónica. En este caso, la enfermedad renal crónica. ¿Sí? ¿Qué le tendría yo que pedir acá? Para corroborar. Ya sé, ya tengo el 99.9% de que este paciente tiene enfermedad renal crónica en fase de insuficiencia, pero me falta ese 0.1%. ¿Qué sería? Ver el tamaño. A ver, ¿otra vez? ¿Cuál? Perdón, doctora. ¿Podría ser pedirle un estudio de hemoglobina glucosilada para ver desde cuándo tiene los niveles elevados de glucosa? Bueno, pero te va a decir que desde hace 3 meses, pero no, la enfermedad renal crónica diabética no se presenta con 3 meses de diabetes, sino muchos años. ¿Me explico? ¿El ultrasonido? Exactamente, el tamaño renal. Tengo que ver el tamaño renal. Recuerden que un paciente, bueno, que la diabetes mellitus puede provocar nefromegalia en un inicio, ¿verdad? Pero en general, ¿qué vamos a observar en el ultrasonido? Puede ser que el paciente tenga riñones de tamaño normal, pero no me voy a basar en eso. Lógicamente tengo que ver el tamaño. Tienen ustedes que aprender, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en anatomía, qué tamaño realmente es el riñón y qué tamaño realmente es el riñón ultrasonográficamente. ¿Sí? Vamos a ver un poquito algunas cosas de ultrasonografía ahí, que son lo que se ve en este caso en esta unidad. ¿Sale? Entonces, pero más que ver el tamaño, tengo que ver cómo está la corteza y cómo está la médula renal. ¿De acuerdo? ¿Cómo está la corteza y cómo está la médula renal? Normalmente, la relación, escuchen, ultrasonográficamente, la relación entre la corteza y la médula, son 1 de corteza por 2 de médula. Relación corticomedular
1 a 2. 1 a 2, eso es lo normal. Cuando se pierde esa relación, 1 a 2, vuelvo a repetir, corteza, médula, 1 corteza, médula 2, ¿de acuerdo? Cuando se pierde esa relación entre la corteza y la médula, entonces habla de enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Apréndanselo. Esa es una pregunta muy, muy, así muy fina del nefrólogo, que a veces se los preguntan en algún examen, ¿de acuerdo? No solamente los que yo hago, sino que en el ENARM o en el Ceneval, ¿de acuerdo? Entonces, en este paciente vamos a pedir eso. Vamos a dejarlo aquí porque ya creo que ya nos pasamos. Entonces, para que sigamos mañana. No sé si hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, y si no, pues... No, doctor. Bueno, gracias.